por la vuelta del templo y la dedicación. ¿Mm? Muy bien, eso es más o menos lo que tenemos, esa referencia, que nace esta fiesta a partir del triunfo de Judas Macabeo, ¿no? De entregar entonces nuevamente el templo para la dedicación a Dios, ¿no? Después de esta viene una paz, ¿no? Pero Judas Macabeo apela a los romanos en la lucha contra Siria. Su hermano, él muere y su hermano lo sucede. ¿Ya? Él toma el control de Judea, ¿no? Muere en la batalla, ¿no? Y a morir le sucede su hermano Simón, ¿no? Que bajo el apoyo de Roma nombra gobernador de Judea, ¿no? Sumos sacerdotes y líderes, y el trono se convierte en hereditario, ¿no? Y ahí está entonces su hermano, ¿no? Simón Macabeo. Y quien sucede a Simón es Juan Hircano, ¿no? Fue judío derrotado de los edomitas, ¿no? Este extiende territorio judío derrotando a los edomitas, pero Juan Hircano, o a los idumeos. Y después de un largo y próspero reinado, murió, ¿no? Y le sucede su hijo Aristóbulo, ¿no? Eh, Él reinó un año y fue sucedido por su hermano Alejandro Janeo. Y en el gobierno de Alejandro Janeo empiezan las crucifixiones por primera vez en Israel. Ya estamos hablando más o menos del año quizás 40 más o menos antes de Cristo. Al morir le sucede su viuda, quien reina 9 años, ¿no? Los dos hijos de Alejandro desatan una guerra civil, ¿ya? Y Roma prefiere a Icano, ¿no? Que a Alejandro, porque de paso Juan Icano tuvo dos hijos, ¿no? Uno se llamaba Alejandro y el otro se llamaba Icano, ¿no? Y Alejandro tenía dos hijos, perdón, ¿no? Alejandro, el hijo de Juan Hircano. Alejandro tuvo dos hijos, Hircano y Aristóbulo, ¿ya? Y Roma prefiere Hircano. En medio de esa lucha, el general Pompeyo toma Jerusalén y se le da a Hircano, ¿no? Ahí entra y toma Jerusalén Pompeyo. Eso fue más o menos por el año 63 por ahí. Sí, sí, antes de Cristo, así más o menos. Sí, por eso esto de acá está entre los 70, no es de 40, me equivoqué. Es 40, debe estar en el 70, 65 por ahí, ya, y llega ese tiempo. Hasta una pregunta. Sí, Nombró usted que hace 40 años ya habían creado la crucifixión. Es con Pompeyo que no, se no, no, falla. no. Acá habíamos dicho que es Alejandro Janeo, ¿no? Ya. Quien es el que realiza las crucifixiones por primera vez. Ah, Alejandro Janeo, el padre, Alejandro ¿cómo se Janeo, llama? ¿ya? Y Pero él es romano, él es propiamente romano, Alejandro Janeo. no, 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 él era Asmoneo. Ah, Ya, Asmoneo, la familia Asmonea viene de los macabeos del Macabeo, ¿no? y de los macabeos, Pero ¿no? Que quiere decir eran que una los mismos familia romanos judía. no implantaron la crucifixión en... Posiblemente sí, porque ya por el año 60, 65, por ahí ya estaba ahí el asunto, está Pompeyo por tomar todo esto, ¿no? Sí, claro. ya. Pero es Asmoneo quien lo trae a Jerusalén, ese tipo de crucifixión, ¿no? Ah, sí, sí, Ya, sí, sí, sí. ya pasó. En Israel, ¿no? Sí, eso es verdad, es una práctica romana, claro. Sí, correcto. Que, bueno, ya estaba Pompeyo, pues, ¿no? Pompeyo no lo impone, sino pone es Alejandro Janeo, Alejandro ¿no? Janeo. Ya. Muere este Alejandro y entonces sus dos hijos desatan una guerra, Aristóbulo y Hircano, ¿no? Pero Pompeyo le entrega el gobierno a Hircano, ¿no?
Ya hemos hablado también del Apocalipsis, ¿no? De la Sí, sí, pastor. Apocalíptica. Pastor, Ya. perdón, el manual que nos ha dado está muy bonito y de ahí hay que hacer uno de los resúmenes de la tarea, ¿no? Que usted tiene Sí, por, sí, de por esos escrito. libros. Yo ya había mencionado, inclusive les dije que tuve la dificultad de que no podía entregar el de Sandy Bren Sí, porque había que escanearlo y mi librito y ya está, pero si lo hago se me va a deshojar, pero así terriblemente. Entonces por eso lo dejé y busqué otros libros y les he enviado a ustedes. Los que tienen ahí es un material mucho mejor todavía. siete PDF ha enviado Sí. y de los cuales hay que resumir y sacar 3 trabajos, ¿así no, pastor? No, del Apocalipsis es Un solo trabajo un solo trabajo. Tres son de los que habían, o sea, estaba indicado seis, de los tres, libros, ¿no? tres me hace. Ya, 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 pastor, gracias. y dentro de eso está el Apocalíptica. Sí. Ya, ya, entonces cumple con eso, no hay problema, ¿no? Para no hacer más esfuerzo, que deberíamos hacerlo porque estamos muy suaves con los trabajos, ¿no? Julio, llegaste. Julio, Cristóbal, ¿no? Sí, pastor, buenas noches, disculpe. Ya. Porque como ahora hablan de Julio Iglesias, Ah, ya, llegó Julio, llegó pastor. Julio, Ya llegó, ya se va a ir también. llegó Julio. Eh, bueno, este mes de julio tiene de todo. Sí, es el mes de muchos cumpleaños. Y es mi mes también. Así que estamos ahí. Pastor, del Apocalipsis hay que hacer un trabajo específico. Sí, uno nomás, sí. No, no es para hacer Hola. varios trabajos ahí, no, sino uno solo. Uno solo del Apocalipsis, de la Apocalíptica, perdón. Apocalíptica se llama. ¿Ya? Apocalíptica. Sí. Y dos trabajos más, o sea, con eso son tres. Ah, pero Pastor, si me disculpe, una consulta. sí. Pastor, usted hace una semana o 2 semanas creo envió una lista de libros, ¿no? De Sí. ahí dijo que hagamos el último que es de Apocalíptica. Entonces hay que hacer del último y también elegir dos más de arriba. Hay unos que son Introducción al Nuevo Testamento, de Harrison, hay dos de Ah, esos. claro, eso sí, esos son de los ¿Puedo anteriores trabajos, elegir, sí. o sea, elegimos dos de esos o son todos? No sé. No, no, no. Por eso, son tres trabajos. Uno es del Apocalíptico y Ya. los otros dos de los otros libros, ¿no? Elegimos, porque Sí, hay 5 libros sí, más. sí. Ya, ya. Pues. Porque si les traigo los seis, va a ser bien difícil que me lo hagan. Es la realidad. Entonces mejor solamente tres, ¿ya? Ahí sí creo que pueden cumplir. Pero cumplan, ¿ah? Y lo que sí veo es que no lo hacen a tiempo, ¿no? Ahí sí tengo las dificultades, ¿no? Por ejemplo, hoy día debería haberse cerrado ya todos los trabajos, pero no creo que me lo tengan todo, ¿no? De todos modos, le doy un plazo de una semana, ya para que la próxima semana que terminamos, ya no tengan ustedes que después de eso estar haciendo la tarea y me lo mandan una semana después, 2 semanas después, y a veces hasta un mes después, y algunos hasta mucho después, ¿no? Que ya no debería recibir, ya eso sería no.
Claro, a veces yo entrego el registro después, pero ya cuando entrego el registro ya no, por más que hagan el trabajo, ya no lo recibo. O lo recibo, pero ya no le pongo nota, pues, ¿no? Ya. Así que póngalo a tiempo, ¿ya? Y olvídese hacer ese trabajo, porque una de las cosas que tenemos en el ministerio es justamente el ser cumplido, ¿no? El ser responsable y, al comprometernos con algo, pues hacerlo, ¿no? Para que así nuestra palabra valga y la autoridad o el peso también sea por ese lado, ¿no? Porque no es autoridad mandar, ordenar, guiar, decir tal cosa, no. Eso no, no estamos para ser mandamases o capataces, no es así. Es para que podamos ser modelo a los demás, cumpliendo con las responsabilidades y, y para esto pues recuperar aquello que en el Perú se ha perdido, ¿no? La palabra, ¿no? Hoy día se ha perdido la palabra, ¿no? Eh, Estás diciendo una cosa y de pronto, no sé si te das cuenta o no, después al poco rato desdices eso que has dicho y después dices, no, yo no he dicho eso que has dicho, pero lo dijiste, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Es muy grave. Eh, el otro día estábamos comentando con alguien acerca de, puso sobre lo del temblor, y entonces, oye, este temblor va a cambiar el clima, decía, ¿no? Y van a cambiar las cosas. Y bueno, digo, cuidado, dice, la relación de los temblores no tiene nada que ver con el tiempo, le digo, ¿no? Y comenzamos un poco ahí a debatir. Y le digo, me dice, no, yo no he hablado de tiempo, yo he hablado del clima, me dice, ¿no? Y me saca datos científicos aquí y allá de que como la capa freática, los movimientos atrás, debajo de la placa continental y todo, y cómo la temperatura a veces con el movimiento también sube, y bueno, ya. Sí, le digo, eso puede ser, le digo, pero eso no indica que haya influencia en el clima específicamente, ¿no? En el tiempo, porque esa es una idea que la gente se hace como ideas o creencias pueblerinas, ¿no? De que eso va a suceder, ¿no? ¿No? Como en algunas costumbres que hay, o unas creencias, por ejemplo, en la selva, cuando dicen que un pajarito negro se aparece y comienza a cantar, y dice, alguien va a morir, dicen, ¿no? Y así. Entonces, esos son mitos, ¿no? Mitos que hay ahí, ¿ya? Pero el asunto está en que yo no, hemos hablado de eso, pero me comenzó a negar que lo que había dicho. Entonces me dice, leí bien, que no sé cuánto, me dijo inclusive de que falta hermenéutica, qué sé yo, ya. Y busqué entonces cómo estaba el asunto y agarró y le pongo justo lo que había puesto, ¿no? Mira, acá está, le digo, esto es lo que ha dicho. Ah, ya. Disculpe, entonces, nada, ¡pum! Se acabó y terminamos la conversación. Pero estaba diciendo que no había dicho lo que había dicho, ¿no? Entonces, aquí en Perú estamos en ese problema de que negamos a veces una cosa que minutos, segundos antes sí lo hemos dicho, ¿no? O hemos dado a entender tal cosa y al final negamos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado que de lo que decimos y lo que hacemos. Y también de que lo escuchamos, ¿no? Eh, Varios me han indicado, dice, el libro de Sandy, ya les había explicado la semana pasada que no pude escanearlo. Entonces, que voy a cambiar y les voy a enviar otros libros. Y se lo envié a ustedes, se lo envié ahí mismo, porque ya estaba eso en el grupo. Creo que la misma noche lo puse o al día siguiente, pero ahí estuvo. Y recién me vienen a hablar acerca de eso cuando vamos a empezar esta clase. Entonces, eso también hay que olvidarnos de hacer las cosas a última hora. En eso pecamos muchos, todos casi pecamos en ser de última hora todo. Hay que hacer las cosas con tiempo y tener las cosas con tiempo, ¿ya? Entonces, para que no hagamos todo así a la rápida, al lote, como acostumbramos aquí en Perú, ¿no? Ya
Nos están acostumbrando a eso y eso no es muy bueno. No es muy bueno para una sociedad o un país que quiera desarrollar, que quiera crecer. Eso no sirve. La palabra y también la responsabilidad de hacer las cosas a tiempo son importantes. Y en el ministerio mucho más, ¿no? El problema es que como creyentes, hermanos, a veces pasamos por alto, son mis hermanos, son hermanitos, hay que perdonar, pero ese perdonar es como, ¿cómo se llama esta figura? Es un engaña muchacho, ¿no? Porque ese no es perdón. El, el dejar pasar, ¿no? Este tipo de cosas es incorrecto, ¿no? Bueno, se lo estoy diciendo, teníamos que decir eso al comienzo. Bueno, a ver si los hago recordar este, en el siguiente bimestre y también para los que van a tomar el superintensivo, ¿no? Que ahí también vamos a mirar ese aspecto, ¿no? Bueno, ahí sí no hay problema de llegar temprano porque estamos ahí, cada uno va a estar interno, ¿no? Pero sí hacer las cosas con responsabilidad, ¿no? Y la palabra siempre, ¿no? La palabra que tenga vero. Bien, aquí entonces está la apocalíptica, que ya me he mencionado también. En cuanto a esto, solamente quiero mencionar este, eh, que nace en un momento cuando el profetismo estaba desprestigiado porque las profecías no se cumplían y el pueblo creyente no encontraba respuestas a su inquietud existencial. No es que las profecías no se han cumplido, sino que para el pueblo que creía que iba a hacer eso no ocurrió, ¿no? Es como poniendo este paralelo, que los cristianos nos hubiéramos defraudado porque Jesús dijo que iba a venir y Pablo pensaba que iba a ser en el primer siglo y no vino, ¿no? Y entonces, bueno, en el cristianismo felizmente eso se dejó, ya no se habló mucho, se está hablando ahora más, pero en ese tiempo se dejó de lado y por ahí algunos estudios sobre la segunda venida eh, hablaban de otro momento, ¿no? De otros momentos. Pastor, una consulta. Sí, Revisando el libro, quería comentarle un poco que recién la apocalíptica no bíblica en el Antiguo Testamento dice, tuvo su aparición en el siglo I y siglo II después de Cristo todavía. ya. Por lo tanto, anteriormente no se conocía esta apocalíptica. Ajá, no. En cuanto a quién, al cumplimiento de Jesús. No, a la apocalíptica del Evangelio de Juan. Ah, no, eso no se conocía. Por eso, sí, sí. No, eso es posterior a esto que estamos hablando. Esto es una literatura que aparece en el primer siglo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo, más o menos por ahí. Ujú. Y es justamente en el primero después de Cristo aparece el Apocalipsis de Juan, Exactamente. ¿ya? Que no corresponde a este género más allá de quizás algunas cuestiones literarias, ¿no? ¿Ya? En ese mismo género estaría Ezequiel también y Daniel, Daniel también estaría, ¿no? sí, sí, y Zacarías, ¿no? Son los que También, claro. estarían. Sí, eso lo dice acá en el libro, pastor, que nos ha mandado, estaba revisándolo, Ujú. Apocalipsis y sus fascinantes revelaciones. Claro, claro, así es. Entonces, eh, la, la forma, entonces, es parecida a esta literatura apocalíptica que tuvo su auge en esos años, ¿no? 200 años más o menos, ¿no? 200 a 220 años más o menos, es un promedio, ¿no? Que tuvo su fuerza y sobre todo dejó un, este, un sentir muy especial que fue el mesianismo, Ujú. ¿no? El mesianismo. Entonces, que eso se hizo fuerte en el mundo judío. Y es justo por ahí con ese aspecto del Mesías que aparece Jesús.
¿no? Y ya había varios que habían salido como Mesías o que se pensaba que eran los Mesías, ¿no? Para Israel, ¿ya? Entonces, esa concepción estaba presente, Sí. ¿ya? Pastor, no entiendo Sí, algo. Aquí hay una frase donde dice que el lenguaje simbólico del Apocalipsis ajá. es del apocalipticismo judaico, dice. Es lo mío, o sea, es de la Lo mismo, apocalíptica judía o apocalipticismo judío, sí, judaico, ¿no? Judío, ¿no? o judaico, ¿no? ¿Es lo mismo, pastor? Sí, es lo mismo, claro que sí, de eso está Ya. hablando, ¿ya? De esta literatura apocalíptica, Sí, sí, ¿ya? correcto. ¿Ya? Tiene esas tendencias, ¿no? Eh, esa es la configuración, por eso digo, ¿no? ¿Ya? Y en eso también está Daniel, está Ezequiel también, bajo esos requerimientos, ¿no? Y hay algunos trazos apocalípticos también en otros libros, ¿no? ¿No? O de ese corte, ¿ya? Ya. Y estoy hablando de la literatura, no, Sí, no, sí, no como se usa la palabra hoy día, ¿no? sí, Que pues. ya tiene otra connotación y que lastimosamente metido con esas teorías dispensacionales, ¿no? Distorsionan la palabra, ¿no? Distorsionan el uso de esa palabra, ¿no? Bastante, ¿eh? Sí, sí, porque lo hacen como predicción Sí, al pues. estilo de Nostradamus o de algún vidente, ¿no? ¿No? Que dice, va a haber tal cosa, que va a haber aquí, que va a haber conversión por allá, qué sé yo, ¿ya? En fin, son situaciones que distintas en todo caso de lo que era el sentido de Apocalipsis. Pastor, pastor, viendo también, Sí, yo también ya poco que leí y hice la primera lectura de la tarea, ahí yo me di cuenta también que hablan de los profetas, ¿no? Como que haciéndose un eco a las promesas de Dios. Y uno lo ya, toman como ejemplo como el patriarca Abraham, ¿no? En Abraham, ya, según el libro de Génesis, hay varios versículos que lo dicen, ¿no? Pero había un predicho a Israel que una prosperidad nacional sin precedentes, ahí está, no solo cumplían las leyes divinas que, como lo menciona en la lectura, y también he estado comprobando en según Deuteronomio 7, que menciona sobre las advertencias en caso de idolatría o como también el pueblo santo. Y eso lo mm, relaciona un poco con en base a la historia de Abraham, ¿no? Porque hay muchos pasajes en Génesis, como lo repito, que lo demuestran, como también acá hay uno si me lo permite pues, leerlo acá, ahí dice en Génesis 17:6, y te multiplicaré de gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré un pacto entre mí y tu descendencia. O sea, hablan más como unas generaciones va a seguir como si su misma profecías, ¿no? De todos los claro, profetas. ya esa es Y profecía mesiánica, ¿no? ahí está, mesiánica, esa es la palabra. Sí, más, está ligado a eso, sí. Sí, De todas pero muy maneras, interesante, pastor, porque yo, bueno, ya acabando ya diga, diga. ya, muy buena. Yo creo que esos libros que les he mandado son muy buenos como para poder trabajarlos y tener en cuenta. Y de ahí olvidarse de esas teorías escatológicas dispensacionales que distorsionan el mensaje de la Biblia, ¿no? Me parece que ahí hay que tener ese cuidado. El sentido del Apocalipsis judío entonces es volver a reencontrar la esperanza perdida, ¿no? Ujú. Desde la persecución de Primavera hasta el periodo romano habían perdido su autenticidad, auténtico horizonte. Y en este marco histórico surge la revelación que interpretando los signos de los tiempos es capaz de dar sentido al enorme conflicto tanto social como religioso que vive el pueblo elegido, ¿no? En ese lapso ocurre todas estas cosas y buscan entonces en esta forma, ¿no? El encontrar su identidad, ¿no? Acá lo que menciono, ¿no? Que el sentido genuino del Apocalipsis se ha degenerado, se ha torcido en otros días, y hoy tiene el concepto de catástrofe, terror, cataclismo cósmico, fin del mundo, destrucción total, juicio final, etcétera. Y nada de esto tiene que ver con el sentido original, ¿no? Eh, Aunque esto no estamos negando que hay un juicio final, ni tampoco que si puede haber un fin del mundo, eso se puede dar, pero
no es el énfasis de la Biblia, ¿ya? El énfasis de la Biblia es el nuevo cielo y nueva tierra, ¿no? Y creo que y habla de la resurrección, que ese es el elemento escatológico que debemos tomar como esperanza, ¿no? Bien. Hay mesianismo entonces religioso, ¿no? ¿No? Eh, y también la esperanza de que vendría el Redentor para dar una completa redención política y espiritual a Israel y también a toda la humanidad, una bendición terrestre y una perfección moral. Es una idea bíblica en todo caso, ¿no? Poner el rey, su reino sobre la tierra, ¿no? Y hay varios textos bíblicos para eso, ¿no? Por eso pone sacerdotes primero, luego rey y después profeta, ¿ya? Y luego viene el ungido de Jehová, ¿no? En hebreo, su Mesías, ¿no? ¿Ya? Es Natán, que el profeta que promete a David una dinastía y es el que me expresa entonces un mesianismo real. Cuando estamos hablando de mesianismo real, no estamos hablando de un mesianismo verdadero, sino de un mesianismo de la realeza, ¿no? Del rey, ¿no? El rey que viene, ¿ya? Y eso está en los Salmos 89, 132, 2, 72 y 110, ¿no? Que habla de los reyes, ¿no? El Salmo 2 inclusive es un salmo también muy particular que habla de que todos los reyes de la tierra entonces se han juntado para, para atacar a tu ungido, dice, ¿no? A tu Mesías, ¿no? Ya. De paso, hay un cántico que recuerdo hace años, eh, el grupo Kerigma lo había puesto, ¿no? Eh, lo puso en canción, ¿no? Eh, ¿Por qué se amotinan los pueblos? Eh, sí, ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas, ¿no? Y se va contra su hijo, dice, ¿no? Contra el Mesías y el Señor. Entonces, eso está hablando, es un salmo real, o sea, un salmo de rey, ¿no? Del rey. Así que es un mesianismo en el sentido de la realeza. Esto de aquí ya es parte de la historia que estamos, quiero ser un poquito recurrente de repente para que no se olvide, ¿no? Y quede bien grabado en ustedes esto, que en el año 120 se rumbó Israel, en 587 Judá, y empieza una corriente mesiánica en la que se aprende a esperar, pero a esperar ante todo lo que vuelva, que vuelva a Judá y que mejore su situación, ¿no? Que esa era la idea. Y las profecías apuntaban a eso y se dio. Esperaba regresar nuevamente a Palestina e instalarse en un territorio libre. Bueno, aquí no debería decir Palestina, sino la tierra de Judea, ¿no? El mesianismo bíblico desarrolla los temas de la redención de Israel y del retorno de los dispersados a la tierra prometida, de la seguridad para el bienestar del pueblo judío y de la superación de toda contienda, ¿no? Es la difusión de la fe monoteísta, de la justicia y de la paz. Cuando vuelven, entonces ya se curan y se vuelven monoteístas a ultranza, ¿no? En base a esto, entonces, cuando ellos vuelven, ahí se hace más énfasis en esa concepción mesiánica y también en un tiempo de liberación, ¿no? Un tiempo de liberación que corresponde a estos libros de la apocalíptica, ¿no? Aquí están varios y aquí sobresale Enoc, por ejemplo, ¿no? Enoc, 170, 166. Daniel es 165, ¿ves? O sea que si Daniel ha sido más o menos por esta época, la abominación desoladora de Antíoco Epífanes fue el año 167, y si Daniel vivía en ese tiempo, ya lo vio, ¿no?
Bueno, no Daniel, sino el escritor del libro de Daniel, me refiero, ¿no? Que Daniel ha sido un muchacho de la época que fue llevado a la cautividad, ¿no? Pero el libro como tal, aparece recién por los 180, 160 por ahí, ¿no? ¿Ya? Bueno, así que el autor del libro pudo haber visto esto de la abominación desoladora. Aquí está el libro de Enoch, miren, creo que lo mencioné, ¿no? Que yo lo tengo en castellano, pero acá está, bueno, esto está hecho en griego, ¿no? Pero una versión en griego, porque esto no es hebreo, un, un griego antiguo es esto. Vamos al periodo romano ahora, ¿ya? No sé si aquí esta parte tenemos que correr, no sé si hay alguna pregunta ahí, ya hemos hecho un resumen de lo que teníamos ahí presente, creo que de dos, tres clases hemos hecho un resumen rápido, sucinto, ¿no? Espero que se haya entendido, ¿correcto? ¿Lo han entendido? No dice nada, a ver, hagan su comentario, ¿sí? ¿Me entendieron? Un comentario sobre esta etapa. ¿Se lo han entendido bien? Ahora sí, está bien para ir avanzando ya. ¿O hay alguna duda? Pastor, Sí, eh, con respecto a esto de la abominación desoladora, César Vidal en una de sus exposiciones menciona el ataque que se le hace al libro de Daniel, mencionando esto, y él dice, no recuerdo ahorita, pero hay un personaje que aparece y que dice de que estos escritos no fueron. Entonces, o sea, él defiende que los escritos los hizo Daniel, ¿no? Y es más, él dice, no, por los rasgos históricos, ya, él los escribió en la época de Daniel. Ahora, ya, ¿por qué? Dice él, porque si decimos que lo escribieron alguien que presenció eso, entonces ya no es profecía, ya no es un anuncio porque obviamente ya lo vieron. Y fue una de las cosas, dice que se argumentó para atacar y decir de que el libro de Daniel no se escribió, no fue escrito por Daniel, mejor dicho, algo así, ¿no? ¿Qué opina usted, pastor? ya. Eh, bueno, ese es un argumento que siempre hemos tenido y que es el argumento tradicional y que tiene que ver con la inspiración y la profecía, pero desde la perspectiva, como diríamos, tradicional, fundamentalista, ¿no? Eh, asumimos así que los libros han sido escritos por los personajes bíblicos, ¿no? O sea, Moisés y todo, ya, muy bien. David hizo tal cosa, ya. Pero cuando se ha ido descubriendo, analizando los documentos, y también bajo el trabajo histórico, ¿no? Y arqueológico, nos damos cuenta de que, como toda historia, nunca se escribe al momento. Nadie te escribe la historia al momento. Fíjate a alguien, algún historiador, vas a ver que la historia no se escribe al momento. O sea, cuando estás escribiendo, estás sucediendo tal cosa, no. Es posterior, siempre es posterior. ¿Ya? Siempre la documentación suele pasar después. O lo sucedido siempre se escribe posteriormente, no en el momento. ¿No? Si fuera en el momento sería una crónica, de alguna manera, y no siempre se escribe de manera cronológica o crónica, ¿no? No se da mucho tiempo. Lucas, por ejemplo, posiblemente sí hizo eso porque él estaba ahí presente y estaba escribiendo de alguna manera ya los hechos o la historia. Pero generalmente siempre la historia se escribe después. Es, así César Vidal diga lo contrario, ¿no? No estoy muy de acuerdo con César Vidal en muchas cosas. Ahora, con ese argumento inmediatamente dice, entonces se está negando la inspiración o está negando la autoría de él y entonces ya no es palabra. ¿Cómo?
La palabra de Dios no depende de quién la escribió o quién ha sido el autor o qué autor, ¿no? Y se verifica si es Daniel o no es Daniel. Lo importante es que es palabra de Dios. Eso es uno. Lo otro es que la profecía, y lo hemos estudiado aquí, creo que también quiero mencionar algo de eso, y en los libros proféticos hemos hablado acerca de eso, que la profecía no es predicción, tiene digamos, un porcentaje de predicción, pero la profecía no es predicción. La profecía muchas veces te analiza cosas del pasado o del presente y los pone como futuro. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Es que el hebreo, el idioma hebreo te permite eso. El castellano no funciona así. En castellano tenemos pasado, presente y futuro. Así somos nosotros, secos. Lo que sucede antes, lo que sucede en el momento y lo que sucede después. En el concepto judío, el concepto hebreo, te puede estar hablando de algo que ha sido en el pasado, ¿ya? Pero que digamos, se remonta hacia el futuro. O algo del futuro, pero que está en el pasado, ¿no? Esa es una figura del lenguaje hebreo. Entonces, no, eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, no es la profecía simplemente predicción hacia las secas, ¿no? Y cuando dice entonces, bueno, si lo escribió mirando eso, entonces ya no es profecía. No, falso. Sí sigue siendo profecía, ¿ya? Si fuera así, digo, sigue siendo profecía, ¿ya? Porque tiene una trascendencia, ¿ya? No es tanto por el hecho realizado o por el hecho que se va a realizar, sino por la trascendencia de ese mensaje, ¿ya? Entonces creo que ahí queda clara la cosa, ¿no? No sé si es así, ¿no? Sí, Eh, pastor. Sí, sí te César Vidal, comprendí. de paso, es un buen expositor, pero tiene muchas tendencias ultraconservadoras y es fundamentalista, ¿ya? Entonces tiene otro corte, ¿ya? Entonces ahí es donde también él defiende ese tipo de postura, igual que Armando Lucín, ¿no? Y por ahí otras tendencias de ese tipo, ¿no? Pero dentro del mundo presbiteriano y calvinista tenemos otra visión, en todo caso, ¿no? No es la dispensacional. Sí tomamos la idea de la inspiración, sí. Y claro, el juego de la inspiración tampoco está en que si fue el autor o no. Al final es inspirado por Dios, ¿ya? Y los autores desde esa perspectiva son irrelevantes desde esa perspectiva, aunque son importantes porque fueron humanos o que transcribieron o lo hicieron ellos, pero no por voluntad suya, ¿no? Aunque, valga verdad, los que escribieron los libros en la Biblia no estaban pensando en que estaban escribiendo palabra de Dios, ni que estaban ellos inspirados por Dios o que algo Dios les estaba diciendo para que escriban. Esa no era la idea. Esa es una idea absurda que se pone a veces en la idea de la revelación o la inspiración, ¿no? Eh, no siempre somos conscientes de que hay algo en el que Dios nos está utilizando y nosotros estamos marcando y dando de repente hasta una palabra que pueda hacer de bien a otro, ¿no? Eso creo que es lo que ocurrió también con los profetas y con los escritores de la Biblia, ¿no? Entonces, más adelante, el testimonio del pueblo muestra que eso es palabra de Dios, que eso es escritura sagrada, ¿no? Es escritural, es sagrado, y eso es lo importante, ¿correcto? Eso es lo importante. Claro que en el judaísmo la tradición también dice lo mismo, ¿no? Es Daniel, ¿no? Es Moisés, ¿no? Es David. Y en el cristianismo acabamos de Pablo, de los evangelistas y todo ello, ¿no? Entonces, ya es parte de la tradición. Y esa tradición es bien arraigada. Difícil que se nos quite si es que
digamos, no ha sido ellos o ha sido otros, pero el testimonio de aquello que ellos pensaron, actuaron y dijeron está ahí, en esos escritos, ¿no? Bien, ahí lo dejamos. Bien, creo que ya está claro, ¿no? Amén, pastor. Sí, y No creo que justamente, haya... Ah, no, sí, y justamente tal vez ahí puede haber las confusiones, ¿no? Por ejemplo, como ya este mismo suceso del tema de la abominación desoladora, que algunos consideran, ¿no? Sucedió, o sea, sí sucedió, pero va a suceder también, ¿no? Y claro, relacionan con el anticristo, con todo eso, ¿no? Entonces ahí viene la confusión en todo caso. claro. No, es que ahí viene el otro problema. O sea, nosotros el dispensacionalismo lo refiere al anticristo y mezcla el asunto ahí. Y eso lo dice la Biblia, de paso. La Biblia no lo dice. ¿Ya? Y han habido, en la historia, han habido tres momentos de profanación del templo. La primera fue con Antíoco Epífanes. La segunda de Pompeyo, en el año 67 o 63 por ahí. Pompeyo entró al lugar santísimo, que estaba prohibido, y lo hizo. Y también creo que lo hizo Alejandro el Grande, también creo que también dijo que algo por ahí, no sé. El dato está por ahí, pero no lo tengo claro. En todo caso serían cuatro, ¿no? y, la del, y la de Tito, el año 70 después de Cristo. Tito también entonces profanó el templo, ¿ya? Entonces, que trasladen una profanación del templo al final de los años, de los días, en el futuro, pero si no tenemos templo ahorita, no hay templo. Por eso que están apurados para aniquilar a Palestina a todos, para que tomar todo y según algunos construir el templo. Ese es el afán de cierta tendencia del mundo evangélico para apurar la venida del Señor, ¿no? Porque se cree que hay un tercer templo, para que se realice esto. Pero eso sería por forzar la profecía, porque ya se dio, ¿no es cierto? Entonces, y la Biblia no te marca que eso va a ocurrir porque el anticristo lo va a hacer. Ese es un invento del dispensacionalismo eh, premilenialista, ¿no? Entonces, no es que la Biblia te marca. Lee el Apocalipsis y te das cuenta que no hay nada de eso. El Pastor, una Apocalipsis no consulta. habla en ningún momento del anticristo. No está la palabra anticristo en el Apocalipsis. No sé quién metió eso, pero en el Apocalipsis no aparece. Lean bien, y no aparece la palabra anticristo. ¿Dónde aparece anticristo? En las epístolas de Juan. Así es. En las epístolas de Juan están, pero no está en el Apocalipsis. ¿Ya? Entonces hay que leer con el cuidado debido también. Sí. Pastor, una pregunta. A ver, sí. Esto del dispensacionalismo me parece que alimenta más la idea sionista, Sí, claro que sí. porque si así fuera, pastor, todo está acomodado y nos han puesto una mentalidad que son 7 dispensaciones y todo preparado para que el pueblo de Israel pueda aniquilar a los palestinos y formar su tercer templo. Sí, así es. Y no sé si será eso realidad, no lo sé, No sé si Israel, ¿no? pero ahí se Lo ve. que sí sé es que hoy día ese pueblo que antes era oprimido y que era despreciado, hoy día es el pueblo más poderoso y que al revés se está despreciando a otro pueblo. Está haciendo lo mismo que sufrieron ellos en su tiempo, ¿no? Y hasta peor, ¿no? Pero en fin, ya eso es otro detalle, ¿no? Vamos a Otro dejarlo ahí detalle. nomás, para que no vayan a pensar que estamos ahí diciendo cosas contrarias de Israel, no. Amamos a Israel, pero no la actitud de Israel, del Israel de ahora, ¿no? Exactamente. El Sí, Estado de Israel. el Estado de Israel, claro, porque el Exactamente. pueblo de Israel es otra No cosa. es el pueblo de Israel, pastor, Y además el pueblo de Israel, de paso, siempre tuvo ese problema con su Dios, o sea, siempre fue rebelde, ¿no? Hasta ahora no reconoce al Mesías, hasta así. ahora, ¿no? Entonces ese es su tropiezo, de alguna manera, ¿no?
su problema grande. Y lo dice Pablo, ¿no? ¿No? Que para el judío, ¿no? Jesús es un tropezadero, ¿no? Para los griegos es una locura, ¿no? Pura. Ya. Entonces los gentiles es una locura. Para los judíos, un tropiezo. Entonces, ¿no? Entonces, ahí tienen ese problema. Pero en fin, hay que estar orando para que, como me dijera alguien en la mañana, ¿no? Están con la venda en los ojos, ¿no? Están vendados. Que algún día se le va a quitar esa venda y reconocerán al Mesías, ¿no? Eso hay que estar orando. Más allá que si se va a dar un tercer templo, que si va a tomarse tal cosa y que ya se prepara, entonces ya viene el anticristo. De repente no sé si el anticristo ya vino. Muchos gobernantes actúan como anticristos. En este momento están varios actuando de esa manera, ¿no? Esa actitud de Hitler hoy día está fuerte en el mundo, ¿no? Entre los gobernantes, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Bueno, ahí vamos. Aquí está Hircano 2, y aquí está Antípater, ¿no? Es una figura más o menos de ellos. Un descendiente de Aristóbulo Antígono organizó una revuelta que obligó a Herodes a huir a Roma, y al describir la situación, los romanos lo designaron como rey, ¿no? Ya. Antígono fue condenado a muerte y se acabó el periodo macabeo o asmoneo. Y ahora Israel, pues Judá, era gobernada por la familia de los Herodes, junto con los procuradores romanos designados, ¿no? Eh, entonces, lo designa rey a Herodes, y Antígono fue condenado, ¿no? O Aristóbulo, ¿no? Que es el último asmoneo que está en la lista. Y como Herodes emparentó con la familia Osmonea, ¿no? Se hace gobernante por mano de los reyes romanos, ¿no? O sea, designado por él. Aunque ya estaban los romanos resignando, ¿no? Ya hemos visto de antes cómo lo hacían. Bueno, debido a la popularidad de Aristóbulo, hermano de Marián, en el sacerdocio, Herodes lo mandó a ahogar, ¿ya? Y nombró un babilonio en el sumo sacerdocio, ¿no? No le interesó eso a Herodes, o sea, profanó el sacerdocio. Que de paso el sacerdocio se quebró también, ¿no? Y ya no se siguió la línea levítica. Muchos de los sacerdotes que estuvieron, y en el tiempo de Jesús, ya no seguían esa línea, ¿ya? Algunos sí, otros no, ¿ya? Y sobre todo en la tendencia de los herodianos, ¿no? Que Pero una eran, consulta. y los saduceos también, ¿no? Que eran también del grupo de los sacerdotes. Sí, Al no haber sacerdote y al no haber pueblo levita, ¿se seguía diezmando todavía el pueblo de Israel hasta ese entonces, pastor? sí, siempre diezmaron. Era para el templo, siempre. Como para el templo, Eso porque se ya no daba por- había levita. Eso es otra cosa. Después ya se restableció, Ya, pastor. ya, y en la época de Jesús ya estaba, ya. Ahí Zacarías, por ejemplo, el papá de Juan, Sí, de Juan, correcto. fue uno de los sacerdotes que tenía que ministrar en el Santísimo. Estaba como sumo sacerdote Así es. 10 años para la administración ¿no? del Santísimo. Es decir, entrar ahí. Esa figura se dio, se elegía a un sacerdote para eso, ¿no? Pero ya antes había habido este asunto de compras del largo, ya anteriormente Janeo compró el sacerdocio también, ¿no? O sea, el poder. O sea, se convirtió en un poder religioso, ese sumo sacerdote, Sí, pues. ¿no? Se desfiguró ¿no? Sí, La la función del simonía. sacerdote. Ya había tiempo de simonía, pastor, en ese tiempo. Claro, también había eso, sí, había eso. Entonces, llegado al primer siglo ya no estaba tan limpio eso. Por eso es que los esenios se levantan después Ah, ya. al ver toda esa corrupción que se había dado en el pueblo, tanto en lo político como en lo religioso. Y ellos proponen entonces un nuevo pueblo, un No. nuevo reino. Se enfrentan a eso, ¿no? Los esenios y los celotes también luchan contra todo eso, pero especialmente los esenios que se van contra todo el grupo
sacerdotal que se había corrompido, ¿no? Entonces, hay que de muchos grupos que aparecen, entonces responden a estas situaciones, ¿no? No es que Pastor, aparecen así nada más. Sí, Pastor, le pastor, comento. sí, primero Javier y después Julio, ¿ya? Le Ya, sí. comento, pastor, acá en la iglesia Camino de Santidad hemos iniciado con los líderes a dar curso de ETE, pues ETE 1, Ya. y me hace recordar a los celotes, que en ese tiempo pues estaban en todo su boga los celotes, todo el pueblo, los grupos que se levantaban pues contra todo esto estamos estudiando, muchos grupos se levantaron en contra de todo este caos político, pues Claro, 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 así fue. sí, pastor, gracias. Bueno, en una situación como esa, siempre se crean movimientos que se levantan, o el mismo pueblo se levanta también, ¿no? Que es el otro lado, ¿no? Los cananistas, pastor. Claro, cananistas o celotes, ¿no? Ujú. Son lo mismo. Ellos fueron los que vieron el asunto político, ¿no? Los esenios fueron los que vieron el asunto religioso, ¿no? Allá. Muy bien. Julio, a pastor, ver. los, ¿cuál en sí era el origen de los esenios? ¿Es cierto Ya, en eso todo lo vamos a caso ver que también, fueron? sí. Sí, lo vamos a ver Es, ahorita, no porque estamos recién en esta parte. Cuando lleguemos ok, ahí, ok, sí. a ver si en esta parte lo terminamos ahora o la próxima semana que ya terminamos, pero ahí está, ya lo tengo todo. Está dentro de todos los grupos, movimientos, le he puesto sectas judías, ¿ya? Y luego vienen las instituciones judías, ¿no? Con eso terminamos, ¿ya? Y Eh, definitivamente, pastor, se cumple la profecía de Jesús, ¿no? Cuando de Daniel justamente estaba viendo eso, ¿no? Porque dice que justo un rey que no era judío era en donde debía llegar el Mesías. Y justamente porque Herodes no era judío, pues, ¿no? sí, no, de hecho que Era lo que dice idumeo, pues, ¿no? Daniel apunta exactamente a la presencia de Jesús. Exacto, exacto. Y en eso no hay vuelta que dar. Es preciso Daniel en ese aspecto. Y no lo aprovechamos de paso, ¿no? Siempre lo tenemos que eso es para el final, ¿no? Lo ponemos siempre como final. No, Daniel está hablando de la presencia del Mesías y su sacrificio. Lo está diciendo ahí clarito, ¿no? ¿Se puede decir la apocalíptica de Daniel? ¿Se puede decir, pastor, también? La Sí, sí, frase. sí, sí, sí. Claro, porque ¿Ya? se cumple, ¿no? Que se cumplió Se cumplió. en el tiempo de Jesús, ¿no? Ujú. Si tiene una expresión hacia adelante, porque algunos, eso ya es una historia que hemos inventado los evangélicos, de que la profecía de hoy tiene doble cumplimiento, Esos son ¿no? ya No es que tenga doble cumplimiento, yo no creo que tenga doble cumplimiento, sino que sensaciones, pastor. Entonces, tiene relecturas. relecturas, o sea, reinterpretaciones. Entonces se reinterpreta, ¿correcto? Se interpretó para la época de Jesús y entonces vía los dispensacionalistas se reinterpreta para el futuro también, ¿no? Y eso es válido en alguna manera. Sí es cierto que es válido, pero hay que ver si se cumple hacia el futuro lo que dicen ellos también, ¿no? Ese es otro lado. Porque no es la única teoría escatológica, hay muchas otras teorías escatológicas que se cumplen. Lo único que sí que estamos seguros es que la venida del Mesías, su segunda venida, se va a dar. La Bueno, parucía se va a dar. la parucía, claro. Quizá no al modo dispensacional, no al modo premilenial, no, amilenial, ¿no? O posmilenial, no sabemos. Eso ya le pertenece a Dios, pero que se va a dar, ¿no? Entonces no nos preocupemos por eso, ¿cuándo va a ser? Cuando menos pensemos va a ser. Sí, pastor, ¿de cuánto ayuda es aprender la apocalíptica, pastor? Porque a veces no hemos tenido estos cursos y pensamos que todavía, como usted dice, no, que la profecía puede tener doble cumplimiento, pero no es así. Por ejemplo, la de Joel, cuando Pedro se levanta en Pentecostés y comienza y toca el libro de Joel, en ese momento tuvo su cumplimiento Claro, es cumplimiento y también una interpretación de Pedro. de Pedro. Aplica lo que está sucediendo
con lo que está, lo de Joel. Ahora, otro dice, no, eso va a dar todavía al final. O sea, de Joel todavía el derramamiento, y por eso es que en el pentecostalismo, ¿no? Entonces se Ya. reinterpreta, yo digo se reinterpreta, pero lo aplican y dice que se cumple, el cumplimiento ha sido ese, esa venida del Espíritu Santo a nosotros, ¿no? Al comienzo del siglo XX, ¿no? Y crea el movimiento pentecostal. Mm, Entonces, esa es una interpretación, de hecho, yes. ¿verdad? Una relectura e interpretación, una interpretación de un hecho que se dio en, en el tiempo de Pentecostés, pero que Joel citó, ¿no? ¿No? Y Joel, y creo que Pedro hizo bien en alguna manera porque esto lo está ligando a Daniel, a Joel, perdón, ¿no? Claro, judío no toma así, ¿ah? Judío no toma así. Para ellos todavía está presente que Joel tiene que cumplirse para ellos todavía, ¿no? Ah, sí, pastor. Sí, sí, claro. Claro, es que no creen en nada de lo que hizo Jesús, entonces menos Ahí ya sería está vigente lo que, todavía lo que se espera. está Claro, vigente todavía, ¿no? claro, eso está vigente para ellos Para ellos. y esa investidura de poder del Espíritu o del Espíritu Santo que viene a Israel, a los judíos, está por darse todavía para ellos, ¿no? Entonces, eso es también, otra vez, interpretación, nada más, ¿no? Lecturas. Si hay Es, lecturas y es lecturas, como, pues. es como Lucas 4 también, ¿no? Cuando Jesús abre los rollos del profeta Isaías y dice, ¿no? Hoy se ha cumplido esto, ¿no? Sí, Una interpretación que Jesús está haciendo y por eso lo quieren matar a Jesús, lo llevan, dice que al sí, final al pues, pellaco y Jesús tuvo que salir delante de ellos. claro, porque el judío no lo aceptaba esa interpretación, esa lectura, ¿no? Entonces ellos tenían otra lectura de ese, ¿no? ¿Ya? Otra visión de ese texto, ¿ya? Y debe ser por ese lado, porque yo me acuerdo de alguien que mencionó otra cosa, dijo, no, eso que dijo Jesús, esta profecía se cumplió hoy, eso podía decirlo cualquier persona, dicen. No es así, porque si no, entonces no hubiera habido la reacción que hubo de parte de los judíos, ¿no? Que quisieron matarlo a Jesús, ¿no? Porque ahí estaba pues, presente ese hecho, ¿no? O en todo caso, podía ser, aquí me estoy equivocando posiblemente, pero este, eso de que de Joel ya se va a cumplir en su momento, puede ser que no sea eso, sino sea también el despertar de Israel como estado o como nación, ¿no? ¿No? Como un estado-nación, el año 48, ¿no? Ya que se nombra como estado cuando no había nada todavía y surge el estado de Israel moderno y aparece. Algunos dicen, no, es Ezequiel cumplido y Joel también, porque habla del del derramamiento, ¿no? ¿No es cierto? Y entonces va a venir un momento especial para Israel. Y lo otro es que esos huesos secos, ¿no? Toman carne y toman vida, ¿no? Y se hacen seres vivientes. O sea, lo que estaba muerto renace, ¿no? Entonces, en base a eso, así interpretan el asunto del resurgir del Israel moderno, ¿no? ¿No? Eso de los Entonces, huesos secos, pastor, tuvo su cumplimiento cuando el pueblo regresa de Babilonia. exactamente. Claro, eso fue Ahí cumple, cumplido ya. pero a judíos ahora también lo reinterpretan y dicen es el resurgir de Israel, de nuevo Israel en En la el época moderna. 48. Claro, ¿no? Entonces, bueno, son formas pues, de interpretación, ¿no? Y aplicación. Y que y la Biblia tiene también desde esa perspectiva varios momentos en que podemos hacerlo sin que nos salgamos del espíritu de la escritura, ¿no? Entonces, eso creo que hay que entenderlo también, ¿no? Bueno, estoy hablando de estas cosas que no se dan, generalmente no se mencionan, disculpe, Sí, pastor, gracias más bien por y por no el se enseñan en los seminarios. Esto ya escapa un poco ya a unos aspectos. A veces yo me voy un poquito allá. Este es para cuando ya estemos en doctorado, cuando estemos en un elemento mucho más de madurez espiritual y también de madurez de conocimiento. Creo que sería por ese lado.
Pero bueno, espero que lo tomen a bien y no piensen que estamos hablando piedras acá. Sí, muy bien. No, espero que sea así, especialmente las hermanas, quiero que decir también, no, no sé qué dicen, porque de repente algunos se estancan. Eh, este, Mucho voltaje, pastor, mucho voltaje. sí, eso, eso podía ser. Bueno, vamos entonces. Am, bueno, para acabar por ante los terribles sucesos, Herodes Antipas inició una serie de obras públicas, porque hubo, en la época de los héroes fue la cosa bien, bien brava, ¿no? Ya, ordena la ejecución de Hircano segundo, su madre Alejandra. Los hijos de Herodes también sucumben hacia la ira de este Antipas, ¿no? Que mata a sus propios hijos porque lo veía como posibles competidores al trono, pero sigue unas obras públicas, ¿no? Y la principal fue la reconstrucción del templo. El templo ese que destruyó Tito, ese templo lo reconstruye Herodes Antipas, ¿no? Pero también edificó templos paganos, o sea, acá hay que tener solamente eso, o sea, él estaba queriendo estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? No solamente fue el templo, ¿no? Ahí está el templo a Sebaste y el templo en Cesarea, ¿no? Es decir, él menciona eso. Bueno, aquí está Herodes el Grande, por otro lado, y está Herodes Antipas, ¿no? Este tetrarca que hizo el templo. Este Herodes Grande muere, ¿no? Este es el que mandó matar a los niños, ¿no? Yes. Y después es Antipas el que toma, este, Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, o 6 antes de Cristo, más o menos. Después matar a otro de sus hijos por delito de conspiración. A Herodes Grande le sucedieron tres de sus hijos, ¿no? Arquelao, Herodes Antipas y Felipe. De estos tres, Herodes Antipas es el tetrarca de Galilea y Perea, que asesinó a Juan Bautista, ¿ya? Y que es el que está en la época, digamos, está dentro del juicio de Jesús, ¿no? Lo envían a Antipas, ¿no? A Herodes, Pilato lo manda a Herodes, y Herodes después se lo manda a Antipas, a Pilato de nuevo, ¿no? ¿No? Y Felipe, que fue tetrarca de Iturea y Traconite, ¿no? Y Arquelao que estuvo un poco tiempo también, ¿no? Arquelao tuvo poco. Aquí está un gráfico que habla acerca de esta familia de los Herodes, ¿no? De Herodes, ¿no? Con Marián aparece Alejandro. Con Maltase es Arquelao y Antipas, ¿no? Bueno, aquí Alejandro y Aristóbulo. Entre ellos, de Alejandro y Aristóbulo aparece Agripa I y Agripa II, que estos iban a ser Herodes, pero sus padres no. Arquelao y Antipas, de este Antipas va a ser la línea de Herodes, y el otro, el Marián II, es Herodes Felipe, y de Cleopatra, Filipo, ¿no? Reyes que reinaron y esposas de Herodes, descendientes de Herodes que no reinaron aquí, ¿no? Están en color negro. Los que no reinaron fueron Alejandro, Aristóbulo, Herodes, Filipo, en negro. Los que sí reinaron, Arquelao, Antipas, Agripa II, ¿no? Y también el segundo, acá dice que no, este debería estar en azul también. Bueno. Una revuelta importante fue la de Judas Galileo, las mencioné a ellos también, y que Jesús menciona esta, en uno de sus relatos ahí en los evangelios, menciona a este caso de Judas cuando le dice que cuando cayó la torre, el silo, ¿no? Entre la gente y murió muchos, ¿no? Y menciona este hecho de que algunos pensaban que eso era un juicio de parte de Dios, o sea, que te sucede algo malo, allá Dios te ha castigado. No, dice, igual dice, haga lo bueno o lo malo, igual vas a perecer, dice, ¿no? Igual te vas a morir. Hasta Eso una pregunta. sí. Eh, Disculpa, el anterior flyer que vio, yo quisiera preguntarle, en Hechos 12:23, ¿a cuál de los Herodes se lo comen los gusanos en ese momento? Agripa primero, A ver, perdón. Agripa primero. Eso.
Agripa primero. Agripa primero, ¿no? Sí, debe ser. Ya, pastor, gracias. Es lo que dice acá, justamente, ¿no? Bueno, entonces fue producto de la visita de Cirenio, prefecto de Siria, ¿ya? ¿Se acuerda lo que aparece en Lucas? Para empadronar al pueblo y fijar impuestos, ¿no? Porque había un decreto Augusto, ¿no? ¿Ya? Y Cirenio fue el que pone, digamos, en práctica este perdonamiento, ¿no? Judas fue muerto y la revuelta apagada, posiblemente dio origen a los celotes, ¿no? Aquí está Herodes Agripa I, que despojó a los procuradores de sus poderes, su vínculo familiar macabeo y su observancia de la ley le hizo muy popular entre los fariseos. Mandó matar a Jacobo, hermano de Juan, que aparece en Hechos, y al morir repentinamente se le devolvió el poder a los procuradores. Por su arrogancia Dios le quitó la vida, ¿no? Hechos capítulo 2. Entonces los procuradores comenzaron a tener más fuerza y ahí está Félix, ¿ya? Por aquí está Herodes Agripa, ¿ve? Es un sello de él. Y Herodes Agripa II, que tenía 17 años cuando murió su padre, quedó en Roma como favorito del emperador Claudio. Le concedió territorios al norte y noroeste de Israel, pero no ordenó exactamente, ¿no? Luego Nerón le aumentó territorios en el 56, mantenía una relación incestuosa con su hermana Berenice, y el apóstol Pablo presentó su defensa ante él, Hechos 26, ¿no? Este es el Herodes Agripa II, que también aparece en el texto. O sea, el primero es el que muere, ¿no? Comido de gusanos. Sí, Y primero. este es el otro con que Pablo se presenta y también se presenta ante Félix, ¿no? Hechos 26. Festo y Félix, ¿no? Sí, Es Agripa segundo, pastor. sí. Ya. Cuando cayó la nación, se marchó a Roma, donde murió. ¿Ya? Tuvo de gobernante, pero no reinando, bueno, por ahí estaba, ¿no? Como característica de su persona se puede mencionar que era muy versado en los asuntos judíos y su teología. Por otra parte, era completamente romano en sus gustos y simpatías, ¿no? Eso lo dice Pastor, Bacon, Dario Bacon, sí. pastor, en tiempo de Jesús, bueno, en los años 30 más o menos, o hasta los años 50 en todo caso, en los que comienzan ya la persecución, los sauceos, los Herodes y los sauceos son amigos de Roma en todo caso, ¿no? Son los que Sí, están, son los están que están a puestos favor. están puestos Pero por en los el año, romanos. ajá, pero en el año 70 comienza la destrucción, o sea, Roma los persigue a ellos también, terminan muriendo. No, es que Eh, ya para la época del año 70 ya no estaban ningún héroe, ya no habían reyes en Judá, no había gobernantes en Judá, fueron los procuradores que van a tomar un rol importante, ya, o sea, procuradores romanos directos, así como Pilatos. Pilatos tuvo muy poco tiempo. Pilatos se volvió famoso porque él estuvo en el juicio de Jesús. Si no hubiera sido por eso, Pilatos no se hubiera mencionado en la historia, porque no era nadie importante, ¿no? dicen, dicen algunos historiadores, no sé si eso sea cierto, o sea, el tema del 70 es por la revuelta que hacen, pero en Jerusalén nada más, ¿verdad? Y entonces Sí, ahí sí, sí. comienza. Y en cambio el 110 más o menos el 115 ya es una revuelta solo en Jerusalén, sino que los En judíos de todo la el país. diáspora también se rebelan, Sí, sí, los de la diáspora también, desde el ¿verdad? año 135. Y ahí es donde ya desaparece, Sí, decide, desaparece, ¿no? sí. Los Herodes, Ya ¿no? Eso es completar, en la destruir época de Adriano, el templo. el Y emperador cambiarle el Adriano. nombre. Adriano le cambia el nombre, ¿verdad? Así es. A Elia A Elia Capitolina y Capitolina. Filistea. Sí, Así sí, sí, es. Ahí eso es. pasó. Y esa es otra historia que no es esta etapa, pues. No tiene nada que ver con esta etapa. Pero ya que lo mencionaste, te lo menciono, te lo confirmo también, ¿no? Esa historia ya queda como algo, como digo, como algo que es parte de ti, ¿no? Cuando ya lo conoces y manejas todo este elemento, es así, ¿no? Como conocer la historia de Perú, ¿no? ¿No? Si Falta, has perdón, estado bien la nos historia de falta Perú, esto, ¿no? no se te va a olvidar nunca, ¿no? Más si lo enseñas. ¿No? Es lo mismo, ¿no? Eh, el problema está que esto a veces lo enseñamos, pero cuando vamos al pastorado ya nos olvidamos, ya dejamos ahí los libros y todo, y se me olvidó, y por ahí, no me acuerdo muy bien.
ya lo olvidamos. Pero si uno lo sigue enseñando, esto es como si fuera el pan del día, ¿no? ¿No? Entonces, yo tengo ahí claro estos detalles que ocurrieron en esa época. Bien, gracias Julio veo que estás leyendo. Sí, está muy bien eso. Y los demás también tienen que hacer lo mismo, ¿ah? Porque no debemos dejarnos llevar por lo que te dicen, sino que corroborar cada cosa que se dice, ¿no? Eso creo que es importante también tomar en cuenta, ¿no? Aquí está entonces la genealogía de los Herodes, ¿no? Desde Antipatro, dos, Cipro su esposa, ahí está Fasael, y aquí viene Herodes el Grande, ¿no? Este de la línea, y de las esposas de Herodes el Grande tiene dos, tres, cinco, ¿no? Acá aparece Doris, en el anterior no aparecía Doris, ¿no? Estaba Marián segunda, Cleopatra de Jerusalén y Maltase, ¿no? Sí, porque ahí ustedes vieron a Cleopatra, pero no es Cleopatra la reina, sino es otra Cleopatra, por si acaso. Y que en cada uno tuvo varios hijos, ¿no? Con Doris Antipatro o Antípatro, con Marián Aristóbulo, Alejandro, Salancio y Cifros. Con Marián Herodes Filipo, ¿no? Este, que fue marido de Herodías, ¿no? ¿Ya? Este Herodías que después se emparenta con Antipas, ¿no? Antipas. Sí. Y Salomé su hija, ¿no? Bueno, Cleopatra tuvo a Filipo, ¿no? Y que, bueno, o Maltase, Arquelao y Antipas, ¿no? De esto, este es el Herodes que va a importar. Después de Herodes Grande, este de aquí. Bueno, de la línea de Marián está Herodes, rey de Calcis, Agripa I, rey de Palestina, y Herodías, madre de Salomé, ¿no? Que es acá la que se casó con Herodes Filipo, ¿no? Y que después fue amante de Antipas. De Agripa I nace Agripa II, ya, Marián, Drusila y Berenice. Agripa II se casa con Berenice, su hermano, ¿no? Muy bien, entonces aquí está la línea. Dejamos ahora los Pastor, Herodes. Sí. pastor, una consulta, ahorita justo viendo el mapa, la esposa creo que es Maltasé, no se menciona mucho en la Biblia, ¿no? En No, Maltasé, no, no, la el Biblia nombre. no menciona Maltase para nada. No. Sí, O porque sea, estoy también buscando en... Diga. no, no, no. O sea, este, hay nombres que no aparecen en la Biblia, sino que esto ya se ha, como te digo, históricamente los personajes han existido, ¿no? Entonces está Ah, en otros ya. relatos aparece, ¿ya? Sí, porque ¿Ya? buscando ahorita justo los libros acá, que como usted lo menciona en el mapa, sí Mm. tiene concordancia, pero debe haber un contexto que pueda decir las esposas, la esposa, perdón, sí, claro, la esposa de Herodes, ¿no? Para tener una referencia. Es que la vida de Y, ellos era irrelevante, la cuestión doméstica, el matrimonio, eso era irrelevante, no tenía ningún peso ante el asunto de gobierno, ¿no? ¿No? Ya. Más allá de lo sí, que de repente hizo Herodías, ¿no? Que por venganza de Juan Bautista pide la muerte y insinúa a su hija Salomé para que agrade al rey y le pida la cabeza de Juan Bautista, ¿no? sí, Y sí, logra al sí, final correcto. eso, ¿no? Es por eso nomás que es mencionada Herodías, porque si no tampoco hubiera sido mencionada, ¿no? Ah, una Como dije, como simple... Herodes, como Pilato. Pilato también no hubiera sido mencionado si no hubiera No sido fuera porque porque él estuvo en el juicio de Jesús y él determinó el asunto, ¿no? ¿No? mm, Aunque se lavó las manos. Él se lavó las manos, pero pero sí, ese es un él, dicho, él como fue dice. responsable, pues. O sea, una Sí, Mm, pregunta. sí, sí, gracias, pastor. Sabemos que el Imperio Romano gobernaba a su imperio y lo llamaba por perfecto. provincia. Ahí donde nace Palestina, No, ¿son con no, los romanos, pastor, o tiene mucha no, trascendencia no, más no, no. adelante? Palestina nunca fue el nombre de esa tierra. La provincia se llamaba Judea. Provincia de Judea, provincia de Galilea, Traconite, todo, ya. Algunos eran
provincias de otra eran tetrarquías, ¿no? Pero no, el nombre Palestina nunca fue el nombre de esas tierras, ¿no? Sí fue tierra de los filisteos, sí, Sí, en un claro. tiempo atrás, ¿no? Miles de Ujú. años anteriores, sí, fue así. Los judíos, Israel lo toma, ¿no? Y los filisteos fueron los que lucharon ahí hasta el final, pero luego desaparecen. Entonces, ¿de dónde viene eso de Palestina? Porque Adriano, que de paso ya lo mencionó Julio, Ujú. eh, Adriano destruye Jerusalén, ¿no? Destruye todo y le cambia el nombre a Elia Capitolina y el territorio, toda la provincia, no, todo el territorio le comienza a llamar Palestina, Ah, ya. pero ese nombre nunca pegó, ni tampoco a Elia Capitolina. Los dos nombres nunca pegaron. Jerusalén siempre siguió llamando Jerusalén, a pesar de que el emperador le cambió de nombre, ¿no? Al igual que el asunto de Palestina, ¿no? Se No, va de no pegó. Lo curioso es que pega en los estudios bíblicos. Ahí vas a encontrar, ¿no? Palestina del primer siglo. Pero Ujú. Palestina del primer siglo no existió. Es mapa de Israel o de la tierra de Israel o la tierra de Canaán, como quiere llamarle, ¿eh? Tierra de Canaán, tierra de Israel. Cualquiera de esos, o territorio israelí del primer siglo, o territorio israelita del primer siglo, o territorio de Canaán del primer siglo. Ya está. Pero no Palestina, no ese nombre. Eso nada tiene que ver con el pueblo de hoy, ¿eh? Por si acaso, ¿no? No, no. El pueblo que todavía no ha sido reconocido como nación, como Estado, y que está sobreviviendo y que no sabemos, está agonizando o al final no sé si va a desaparecer o no, pero lo cierto es que eso es otra cosa, eso tiene que ver con otro aspecto y Ya, es un pero asunto geopolítico en todo caso, ¿no? Ya no tiene nada que ver con la Biblia en este caso, aunque algunos usan la Biblia para justificar ese asunto, ¿no? La Biblia en ningún momento habla de Palestina, ¿no? En ningún momento. Entonces Palestina viene a ser un estado, bueno, no es estado todavía, es un pueblo que se formó algunos siglos atrás, pero que no viene digamos, de la historia bíblica, ¿no? Es un grupo de árabes, ¿no? Nómades que se fueron formando ese territorio o que fueron formándose como pueblo en ese territorio, ¿no? ¿No? Pero no tiene nada más. Bueno, ahí queda. Este, dejamos esto un rato para ir luego, a ver, este es corto en realidad, ¿no? Epistemismo apocalíptico judío. Con la aparición de la literatura apocalíptica entre el siglo II a.C. y al final del primer siglo. Vea, son 300 años en realidad, ¿no? Siglo II antes de Cristo y primero después de Cristo. Ese es el periodo de la apocalíptica. Especialmente el mesianismo sufre su primera transformación. En esta época los judíos van tomando conciencia de haber perdido definitivamente su existencia política y van ahondando en el carácter misterioso del mensaje mesiánico. Surge la apocalíptica y con ella la convicción según la cual la renovación se producirá solo después de un gran cataclismo y se comienzan incluso a hacer los cálculos para determinar la fecha de la venida del Mesías, ¿no? Bueno, de alguna manera estaban ahí al tanto del Mesías y cuando vino lo desconocieron, pero estaban ahí, ¿no? Diciendo, ya viene el Mesías, ya viene el Mesías. Vino y no se enteraron o no quisieron. Después del siglo I, después de Cristo, se continúa desarrollando durante el medioevo y hasta las cruzadas las ideas de un mesianismo apocalíptico judío. Se da de una vez en cuando acciones de personas y de comunidades judías, convencidas de que los trastornos apocalípticos ya han comenzado y concluirán con la venida del Mesías. Consideran que su deber es luchar por la reunión de todos los judíos en una única comunidad, ¿no? Y eso es lo que hicieron el Israel moderno, ¿no?
unirse todo y el proyecto de la Aliyah, así se llama el proyecto de todo judío que vuelva a la tierra, ¿no? ¿No? Y los reúne de cualquier parte del mundo. Bueno, ahí tenemos esa parte y luego vamos a entonces a lo de los procuradores, ¿no? Vamos a ver esa parte ahora y vamos al descanso. Ya cerramos con esta parte de la apocalíptica, con este aspecto mesiánico, que ya nos da más idea, ¿no? O sea, siempre hay, inclusive vamos a poner el asunto que el movimiento sionista también es una proyección del mesianismo, de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Pero claro, es una proyección política, ¿no? Del mesianismo, ¿no? No tiene que ver nada con lo espiritual, pastor. No, aunque le dan carácter religioso o espiritual, ¿no? Pero es más político, sí. Más político. Ya, muy bien. Vamos al descanso y volvemos, ¿no? ¿A qué hora volvemos, pastor? Volvemos a las 9. ¿Mm?